Guyton capítulo 38, ventilación pulmonar. Las funciones principales de la respiración son proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. Los cuatro componentes principales de la respiración son 1. Ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre las atmósferas y los alvéolos pulmonares. 2. Difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Y 3. Transporte de oxígeno y de dióxido de carbono de la sangre a los líquidos corporales hacia y desde las células de los tejidos corporales. Y 4. Regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. Este capítulo analiza la ventilación pulmonar. Los 5 capítulos posteriores abordan las otras funciones respiratorias más la fisiología de alteraciones respiratorias especiales. Mecánica de la ventilación pulmonar. Músculos que causan la expansión y contracción pulmonar. Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. 1. Mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica, y 2. Mediante la elevación o el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. La figura 38.1 muestra estos dos mecanismos. La respiración tranquila normal se consigue casi totalmente por movimiento del diafragma. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo de las superficies inferiores de los pulmones. Después, durante la expiración, el diafragma simplemente se relaja y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprime los pulmones y expulsa el aire. Sin embargo, durante la respiración forzada, las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para producir la expiración rápida necesaria, de modo que se consigue una fuerza adicional, principalmente mediante la contracción de los músculos abdominales, que empujan el contenido abdominal hacia arriba contra la parte inferior del diafragma, comprimiendo de esta manera los pulmones. El segundo método para expandir los pulmones es elevar la caja torácica. Al elevarla, se expanden los pulmones porque en la posición de reposo natural, las costillas están inclinadas hacia abajo, como se muestra del lado izquierdo en la figura 38.1, lo que permite que el esternón se desplace hacia abajo y hacia atrás, hacia la columna vertebral. Sin embargo, cuando la caja costal se eleva, las costillas se desplazan hacia adelante, casi en línea recta, de modo que el esternón también se mueve hacia adelante, alejándose de la columna vertebral y haciendo que el diámetro antero-posterior del tórax sea aproximadamente un 20% mayor durante la inspiración máxima que durante la expiración. Por tanto, todos los músculos que elevan la caja torácica se clasifican como músculos inspiratorios y los músculos que hacen descender la caja torácica se clasifican como músculos expiratorios. Los músculos más importantes que elevan la caja torácica son los intercostales externos, aunque otros músculos que contribuyen son 1. Los músculos esternocleidomastoideos que elevan el esternón, 2. Los serratos anteriores que elevan muchas de las costillas y 3. Los escalenos que elevan las dos primeras costillas. Los músculos que tiran hacia abajo de la caja costal durante la expiración son principalmente 1. Los rectos del abdomen, que tienen el potente efecto de empujar hacia abajo las costillas inferiores, al mismo tiempo que ellos y otros músculos abdominales también comprimen el contenido abdominal hacia arriba contra el diafragma. Y 2. Los intercostales internos. La figura 38.1 también muestra el mecanismo mediante el que actúan los intercostales externos e internos para producir la inspiración y la expiración. A la izquierda, durante la expiración, las costillas están anguladas hacia abajo y los intercostales externos están alargados hacia adelante y hacia abajo. Cuando se contraen, tiran de las costillas superiores hacia adelante en relación con las costillas inferiores y actúan como una palanca sobre las costillas para levantarlas hacia arriba, produciendo de esta manera la inspiración. Los intercostales internos funcionan de manera opuesta y actúan como músculos respiratorios porque se angulan entre las costillas en dirección opuesta y producen la palanca contraria. Presiones que originan el movimiento de entrada y salida
de aire de los pulmones. Véase el video 38.1. El pulmón es una estructura elástica que se colapsa como un globo y expulsa el aire a través de la tráquea siempre que no haya ninguna fuerza que lo mantenga insuflado. Además, no hay uniones entre el pulmón y las paredes de la caja torácica, excepto en el punto en el que está suspendido el mediastino, la sección media de la cavidad torácica, en el ilio. Por el contrario, el pulmón flota en la cavidad torácica rodeado por una capa delgada de líquido pleural que lubrica el movimiento de los pulmones en el interior de la cavidad. Además, la aspiración continua del exceso de líquido hacia los conductos linfáticos mantiene una ligera presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural parietal de la cavidad torácica. Por tanto, los pulmones están sujetos a la pared torácica como si estuvieran pegados, excepto porque están bien lubricados y se pueden deslizar libremente cuando el tórax se expande y se contrae. En la figura 38.1 se muestra la contracción y expansión de la caja torácica durante la expiración y la inspiración, que muestra la contracción diafragmática, la función de los músculos intercostales, la elevación y el descenso de la caja costal. Presión pleural y sus cambios durante la respiración. La presión pleural es una presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Esta presión es normalmente una aspiración ligera, lo que significa que hay una presión ligeramente negativa. La presión pleural normal al comienzo de la inspiración es de aproximadamente menos 5 centímetros de agua, que es magnitud de la aspiración necesaria para mantener los pulmones expandidos hasta su nivel de reposo. Durante la inspiración normal, la expansión de la caja torácica tira hacia afuera de los pulmones con más fuerza y genera una presión más negativa hasta un promedio aproximadamente de menos 7,5 centímetros de agua. Estas relaciones entre la presión pleural y las modificaciones del volumen pulmonar se muestran en la figura 38.2, en la que la parte inferior representa la negatividad creciente en la presión pleural desde menos 5 hasta menos 7,5 centímetros de agua durante la inspiración y la parte superior un aumento del volumen pulmonar de 0,5 litros. Después, durante la expiración, se produce esencialmente una inversión de estos fenómenos. Presión alveolar. Presión del aire en el interior de los alvéolos pulmonares. Cuando la glotis está abierta y no hay flujo de aire hacia el interior ni el exterior de los pulmones, las presiones en todas las partes del árbol respiratorio hasta los alvéolos son iguales a la presión atmosférica, que se considera que es la presión de referencia cero en las vías aéreas, es decir, presión de 0 centímetros de agua. Para que se produzca un movimiento de entrada de aire hacia los alvéolos durante la inspiración, la presión en los alvéolos debe disminuir hasta un valor ligeramente inferior a la presión atmosférica, por debajo de cero. La segunda curva, denominada presión alveolar, de la figura 38.2 muestra que durante la inspiración normal la presión alveolar disminuye hasta aproximadamente menos 1 centímetro de agua. Esta ligera presión negativa es suficiente para arrastrar medio litro de aire hacia los pulmones en los 2 segundos necesarios para una inspiración tranquila normal. Durante la expiración, la presión alveolar aumenta hasta aproximadamente más 1 centímetro de agua, lo que fuerza la salida de medio litro de aire inspirado desde los pulmones durante los 2 a 3 segundos de expiración. Presión transpulmonar. Diferencia entre las presiones alveolar y pleural. En la figura 38.2 se observa que la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión que hay en el interior de los alvéolos y que hay en las superficies externas de los pulmones, o la presión pleural. Es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsarlos en todos los momentos de la respiración, denominada presión de retroceso. Distensibilidad de los pulmones. El volumen que se expande en los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar, si se da tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio, se denomina distensibilidad pulmonar. La distensibilidad pulmonar total de los dos pulmones en conjunto en el adulto normal es en promedio de aproximadamente 200 mililitros de aire por centímetro de agua de presión transpulmonar, es decir,
Cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar después de 10 a 20 segundos se expande 200 mililitros. Diagrama de la distensibilidad de los pulmones. La figura 38.3 es un diagrama que relaciona los cambios de volumen pulmonar con los cambios de la presión pleural, lo que a su vez modifica la presión transpulmonar. Obsérvese que la relación es diferente para la inspiración y otra para la expiración. Cada una de las curvas se registra modificando la presión pleural en escalones pequeños y permitiendo que el volumen pulmonar llegue a un nivel estable entre los escalones sucesivos. Las dos curvas se denominan respectivamente la curva de la distensibilidad inspiratoria y la curva de la distensibilidad expiratoria, y todo el diagrama se denomina diagrama de distensibilidad de los pulmones. La figura figura 38.3, diagrama de distensibilidad en una persona sana. Este diagrama muestra los cambios en el volumen pulmonar durante las alteraciones en la presión transpulmonar, es decir, la presión alveolar menos la presión pleural. Las características del diagrama de distensibilidad están determinadas por las fuerzas elásticas de los pulmones. Estas se pueden dividir en dos partes. 1. Las fuerzas elásticas del tejido pulmonar en sí mismo, y 2. Las fuerzas elásticas producidas por una tensión superficial del líquido que tapiza las paredes internas de los alvéolos y de otros espacios aéreos pulmonares. Las fuerzas elásticas del tejido pulmonar están determinadas principalmente por las fibras de elastina y colágeno que están entrelazadas entre sí en el parénquima pulmonar. En los pulmones desinflados, estas fibras están en un estado contraído elásticamente y torsionado. Después, cuando los pulmones se expanden, las fibras se distienden y se desenredan, alargándose de esta manera y ejerciendo incluso más fuerza elástica. Las fuerzas elásticas que producen la tensión superficial son mucho más complejas. El significado de la tensión superficial se muestra en la figura 38.4, que compara en el diagrama de distensibilidad de los pulmones cuando están llenos de solución salina y cuando están llenos de aire. Cuando los pulmones están llenos de aire, hay una superficie de contacto entre el líquido alveolar y el aire de los alvéolos. Los pulmones llenos de solución salina, no hay superficie de contacto aire líquido, por tanto no está presente el efecto de la tensión superficial, y el pulmón lleno de solución salina solo actúan las fuerzas elásticas tisulares. Obsérvese que las presiones transpleurales necesarias para expandir los pulmones llenos de aire son aproximadamente 3 veces mayores de las que son necesarias para expandir los pulmones llenos de solución salina. Así se puede concluir que las fuerzas elásticas tisulares que tienden a producir el colapso del pulmón lleno de aire representan solo aproximadamente 1/3 de la elasticidad pulmonar total, mientras que las fuerzas de tensión superficial líquido-aire de los alvéolos representan aproximadamente 2/3. Las fuerzas elásticas de la tensión superficial líquido-aire de los pulmones también aumentan mucho cuando no está presente el líquido alveolar, la sustancia denominada surfactante. Surfactante, tensión superficial y colapso de los alvéolos. Principio de la tensión superficial. Cuando el agua forma una superficie con el aire, las moléculas de agua en la de la superficie del agua tienen una atracción especialmente intensa entre sí. En consecuencia, la superficie del agua siempre está intentando contraerse. Esto es lo que, mediante unidas entre sí las gotas de lluvia, una membrana muy contráctil de moléculas de agua que rodea toda la superficie de la gota de agua. Invirtamos ahora estos principios y veamos qué ocurre en las superficies internas de los alvéolos. Aquí, la superficie de agua también intenta contraerse, lo que tiende a expulsar el aire de los alvéolos a través de los bronquios, y al hacerlo hace que los alvéolos intenten colapsarse. El efecto neto es producir una fuerza contráctil elástica de todo el pulmón que se denomina fuerza elástica de la tensión superficial. El surfactante y su efecto sobre la tensión superficial. El surfactante es un agente activo de superficie en agua, un tenso activo en realidad, lo que significa que reduce mucho la tensión superficial del agua. Es secretado por las células epiteliales especiales secretoras de surfactante, denominadas células epiteliales alveolares de tipo 2, neumocitos 2, que constituyen aproximadamente el 10% del área superficial de los alvéolos. Estas células son granulares y contienen inclusiones de lípidos
que se secretan en el surfactante hacia los alvéolos. El surfactante es una mezcla compleja de varios fosfolípidos, proteínas e iones. DPPC. Los componentes más importantes son el fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina y las apoproteínas del surfactante e iones calcio. La dipalmitoilfosfatidilcolina, junto a otros fosfolípidos menos importantes, es responsable de la reducción de la tensión superficial. Realiza esta función, DPPC es la abreviatura, las siglas. Realiza esta función porque no se disuelve de manera uniforme en el líquido que tapiza la superficie alveolar, sino que parte de la molécula se disuelve mientras el resto permanece sobre la superficie de agua en los alvéolos. La tensión de esta superficie es entre 1/12 y la mitad de la tensión superficial de la superficie de agua pura. Cuantitativamente, la tensión superficial en diferentes líquidos en agua es aproximadamente la siguiente. Agua pura, 72 dinas por centímetro. Los líquidos normales que tapizan los alvéolos, pero sin surfactantes, 50 dinas por centímetro. Los líquidos normales que tapizan los alvéolos con cantidades normales de surfactante incluidas entre 5 y 30 dinas. Presión de los alvéolos ocluidos producida por la tensión superficial. Si se bloquean los conductos aéreos que salen de los alvéolos pulmonares, la tensión superficial de los alvéolos tiende a colapsarlos. Este colapso genera una presión positiva en los alvéolos que intentan expulsar el aire. La magnitud de la presión que se genera de esta forma en un alvéolo se puede calcular de la forma siguiente. La presión es igual a 2 por la tensión superficial dividido el radio del alvéolo. Para un alvéolo de tamaño medio con un radio de aproximadamente 100 micrones y tapizado por surfactante normal, se calcula que este valor es una presión aproximadamente de 4 centímetros de agua o 3 milímetros de mercurio. Si los alvéolos estuvieran tapizados por agua pura sin ningún surfactante, la presión calculada sería una presión aproximadamente de 18 centímetros de agua, 4,5 veces mayor. Así se puede ver la importancia del surfactante en la reducción de la tensión superficial alveolar y, por tanto, también en la reducción del esfuerzo necesario para que los músculos respiratorios expandan los pulmones. La presión que produce la tensión superficial está relacionada inversamente con el radio alveolar. En la fórmula anterior se puede ver que cuanto menor sea el alvéolo, mayor es la presión alveolar que produce la tensión superficial. Así, cuando los alvéolos tienen un radio que es la mitad de lo normal, 50 en lugar de 100 micras, las presiones que se han definido antes aumentan al doble. Este fenómeno es especialmente significativo en lactantes prematuros pequeños, muchos de los cuales tienen alvéolos con radios menores del 25% de una persona adulta. Además, normalmente el surfactante no comienza a secretarse hacia los alvéolos hasta entre el sexto y séptimo mes de gestación y en algunos casos incluso más tarde. Por tanto, muchos lactantes prematuros tienen poco o ningún surfactante en los alvéolos cuando nacen y sus alvéolos tienen una tendencia extrema a colapsarse, a veces hasta 6 a 8 veces la de una persona adulta normal. Esta situación provoca el síndrome de la dificultad respiratoria del recién nacido. Es mortal si no se trata con medidas intensivas, especialmente respiración a presión positiva continua aplicada de manera adecuada. Efecto de la caja torácica sobre la expansibilidad pulmonar. Hasta ahora hemos analizado la capacidad de expansión de los pulmones de manera aislada, sin considerar la caja torácica. La caja torácica tiene sus propias características elásticas y viscosas. Incluso si los pulmones no estuvieran presentes en el tórax, seguiría siendo necesario un esfuerzo muscular para expandir la caja torácica. Distensibilidad del tórax y de los pulmones en conjunto. La distensibilidad de todo el sistema pulmonar, los pulmones y la caja torácica en conjunto, se miden cuando se expanden los pulmones de una persona relajada o paralizada totalmente. Para medir la distensibilidad se introduce aire en los pulmones poco a poco mientras se registran las presiones y volúmenes pulmonares. Para insuflar este sistema pulmonar total, es necesario casi el doble de presión que para insuflar los mismos pulmones después de extraerlos de la caja torácica. Por tanto, la distensibilidad del sistema pulmón-tórax combinado es casi exactamente la mitad de los
la de los pulmones solos, 110 mililitros por centímetro de agua de presión para el sistema combinado en comparación con los 200 mililitros por centímetro de agua para los pulmones de manera aislada. Además, cuando los pulmones se expanden hasta alcanzar volúmenes elevados o se comprimen hasta alcanzar volúmenes bajos, las limitaciones del tórax se hacen extremas. Cuando se está cerca de estos límites, la distensibilidad del sistema pulmón-tórax combinado puede ser menor del 20% de la de los pulmones solos. Trabajo de la respiración. Ya hemos señalado que durante la respiración tranquila normal, toda la contracción de los músculos respiratorios se produce durante la inspiración. La expiración es casi totalmente un proceso pasivo producido por el retroceso elástico de los pulmones y de la caja torácica. Así, en condiciones de reposo, los músculos respiratorios normalmente realizan un trabajo para producir la inspiración, pero no para producir la expiración. El trabajo de la inspiración se puede dividir en tres partes. 1. El trabajo necesario para expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax, denominada trabajo de distensibilidad o trabajo elástico. 2. El trabajo necesario para superar la viscosidad de las estructuras del pulmón y de la pared torácica, denominado trabajo de resistencia tisular. Y 3. El trabajo necesario para superar la resistencia de las vías aéreas al movimiento de entrada de aire hacia los pulmones, denominado trabajo de resistencia de las vías aéreas. Energía necesaria para la respiración. Durante la respiración tranquila normal para la ventilación pulmonar, solo es necesario del 3 al 5% de la energía total que consume el cuerpo. Sin embargo, durante el ejercicio intenso, la cantidad de energía necesaria puede aumentar hasta 50 veces, especialmente si la persona tiene cualquier grado de aumento de la resistencia de las vías aéreas o de disminución de la distensibilidad pulmonar. Por tanto, una de las principales limitaciones de la intensidad del esfuerzo que se puede realizar es la capacidad de la persona de proporcionar energía muscular suficiente para el proceso respiratorio de manera aislada. Volúmenes y capacidades pulmonares. Registro de las variaciones de volumen pulmonar. Espirometría. La ventilación pulmonar puede estudiarse registrando el movimiento del volumen de aire que entra y sale de los pulmones, un método que se denomina espirometría. En la figura 38.5 se muestra un espirómetro básico típico. Está formado por un tambor invertido sobre una cámara de agua con un tambor equilibrado por un peso. En el tambor hay gas respiratorio, habitualmente aire u oxígeno. Un tubo conecta la boca con la cámara de gas. Cuando la persona respira hacia el interior y el exterior de la cámara, el tambor se eleva y desciende y se hace un registro adecuado. La figura 38.6 muestra un espirograma que indica los cambios de volumen pulmonar en diferentes condiciones de respiración. Para facilitar la descripción de los acontecimientos de la ventilación pulmonar, el aire de los pulmones se ha subdividido en este diagrama en 4 volúmenes y 4 capacidades que son promedio de un hombre adulto joven. La tabla 38.1 resume los volúmenes de las capacidades pulmonares medios para hombres y mujeres sanos. La figura 38.6 muestra el movimiento respiratorios durante la respiración normal y durante la inspiración y expiración máximas. Tabla 38.1, valores promedio de los volúmenes y las capacidades pulmonares para hombres y mujeres jóvenes sanos. Volúmenes y capacidades pulmonares. El volumen en mililitros es el volumen corriente 500 mililitros en hombres. Esto voy a solamente leer los de hombres, que son los del gráfico que tenemos que estudiar. El volumen de reserva inspiratorio es de 3.000 mililitros o 3 litros. El volumen expiratorio es de 1.100 mililitros y el volumen residual de 1.200. Mientras que las capacidades en mililitros también, que son sumatorias de los volúmenes, es la capacidad inspiratoria, que es el volumen de corriente más el volumen de reserva inspiratorio, 3.500 mililitros, la capacidad residual pulmonar, que es 2.300, que es el volumen expiratorio más el volumen residual, la capacidad vital, que es la cantidad de aire que se puede inspirar y expirar, que es 4.600 mililitros, y la capacidad pulmonar total, que es
la sumatoria de todos los volúmenes, o sea, 5.800 mililitros. Volúmenes pulmonares. La figura 38.6 representa 4 volúmenes pulmonares que cuando se suman son iguales al volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones. Los volúmenes pulmonares mostrados corresponden a hombres adultos medios, si bien varían considerablemente según el estado de forma física, la edad, la altura, el sexo y otros factores como la altitud a la que vive la persona. El significado de cada uno de estos volúmenes pulmonares es el siguiente. 1. El volumen corriente es el volumen de aire que inspira o se expira en cada respiración normal. Es igual a aproximadamente 500 mililitros en el hombre adulto sano medio. 2. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde y por encima del volumen corriente normal cuando la persona inspira con fuerza plena. Habitualmente es igual aproximadamente a 3.000 mililitros. 3. El volumen de reserva expiratorio es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración del volumen corriente normal. Normalmente, este volumen es igual a aproximadamente 1.100 mililitros en hombres. 4. El volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. Este volumen es el promedio de aproximadamente 1.200 mililitros. Capacidades pulmonares. En la descripción de los acontecimientos del ciclo pulmonar, a veces resulta útil considerar 2 o más de los volúmenes combinados. Estas combinaciones se denominan capacidades pulmonares. En la parte derecha de la figura 3.38.6 se presentan las capacidades pulmonares importantes que se pueden describir como se señala a continuación. 1. La capacidad inspiratoria es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Esta capacidad es la cantidad de aire, aproximadamente 3.500 mililitros, que una persona puede inspirar comenzando en el nivel respiratorio normal y descendiendo los pulmones hasta la máxima cantidad. 2. La capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Esta capacidad es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. 3. La capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Esta capacidad es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenar antes los pulmones hasta su máxima dimensión y después expirando la máxima cantidad. Aproximadamente 4.600 mililitros. Y 4. La capacidad pulmonar total es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible, es decir, unos 5.800 mililitros, y es igual a la capacidad vital más el volumen residual. La mayoría de los volúmenes y capacidades pulmonares son en general aproximadamente 20 a 30% menores en mujeres que en hombres y son mayores en personas de constitución grande y atléticas que en personas de constitución pequeña y asténicas. El volumen respiratorio minuto equivale a la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente. El volumen respiratorio minuto es la cantidad total de aire nuevo que pasa hacia las vías aéreas en cada minuto y es igual al volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria por minuto. El volumen corriente normal es de aproximadamente 500 mililitros y la frecuencia respiratoria normal es de aproximadamente 12 respiraciones por minuto. Por tanto, el volumen respiratorio minuto es el promedio de aproximadamente 6 litros por minuto. Una persona puede vivir durante un periodo breve con un volumen respiratorio minuto de tan solo 1.5 litros por minuto y una frecuencia respiratoria de solo 2 a 4 respiraciones por minuto. La frecuencia respiratoria aumenta de manera ocasional a 40 a 50 respiraciones por minuto y el volumen corriente se puede hacer tan grande como la capacidad vital, aproximadamente 4.600 mililitros en un hombre joven. Esto puede dar un volumen respiratorio por minuto mayor de 200 litros por minuto, o más de 30 veces el valor normal. La mayor parte de las personas no puede mantener más de la mitad de 2/3 de estos valores durante más de un minuto.
Ventilación alveolar. En último término, la función de la ventilación pulmonar es renovar continuamente el aire de las zonas de intercambio gaseoso en los pulmones en las que el aire está próximo a la sangre pulmonar. Estas zonas incluyen los alvéolos, los sacos alveolares, los conductos alveolares y los bronquíolos respiratorios. La velocidad a la que llegan estas zonas al aire nuevo se denomina ventilación alveolar. Espacio muerto y su efecto sobre la ventilación alveolar. Parte del aire que respira una persona nunca llega a las zonas de intercambio gaseoso, sino que simplemente llena las vías aéreas como la nariz, la faringe y la tráquea, en las que no se produce intercambio gaseoso. Este aire se denomina aire del espacio muerto porque no es útil para el intercambio gaseoso. Durante la expiración, se expulsa primero el aire del espacio muerto, se refiere al espacio muerto anatómico. Durante la expiración se expulsa primero el aire del espacio muerto antes de que el aire procedente de los alvéolos llegue a la atmósfera. Por tanto, el espacio muerto es muy desventajoso para retirar los gases respiratorios de los pulmones. Medición del espacio muerto. En el gráfico 38.7 se presenta un método sencillo para medir el volumen del espacio muerto. Cuando se hace esta medición, el paciente realiza súbitamente una respiración profunda de oxígeno al 100% que llena todo el espacio muerto de oxígeno puro. Parte del oxígeno también se mezcla con el aire alveolar, aunque no sustituye completamente este aire. Después de que esta persona expira y a través de un medidor de nitrógeno se registra rápidamente y que hace el registro que se muestra en la figura. La primera porción de aire expirado procede de las regiones del espacio muerto de las vías aéreas, en las que el aire ha sido sustituido completamente por oxígeno. Por tanto, en la primera fase de registro solo aparece oxígeno y la concentración de nitrógeno es 0. Después, cuando el aire alveolar comienza a llegar al medidor de nitrógeno, la concentración de nitrógeno aumenta rápidamente porque el aire alveolar, que contiene grandes cantidades de nitrógeno, comienza a mezclarse con el aire del espacio muerto. Después de que se haya expirado aún más aire, ya se ha eliminado todo el aire del espacio muerto de las vías aéreas y solo queda el aire alveolar. Por tanto, la concentración de nitrógeno que se registra alcanza una concentración de meseta igual a su concentración en los alvéolos, como se muestra a la derecha de la figura. La zona gris representa el aire que no tiene nitrógeno en su interior y este área es una medida del volumen de aire del espacio muerto. Para una cuantificación exacta se utiliza la siguiente ecuación. Volumen normal del espacio muerto. El aire normal del espacio muerto en un hombre joven es de aproximadamente 150 mililitros. El aire del espacio muerto aumenta ligeramente con la edad. Espacio muerto anatómico frente a fisiológico. El método que se acaba de describir para medir el espacio muerto mide el volumen de todo el espacio del aparato respiratorio distinto de los alvéolos y las demás zonas de los intercambios gaseosos que se relacionan con ellos. Este espacio se denomina espacio muerto anatómico. De manera ocasional, algunos de los alvéolos no son funcionales o son funcionales solo parcialmente debido a que el flujo sanguíneo que atraviesa los capilares pulmonares adyacentes es nulo o escaso. Por tanto, también se debe considerar que estos alvéolos forman parte del espacio muerto. Cuando se incluye el espacio muerto alveolar en la medición total del espacio muerto, se denomina espacio muerto fisiológico para distinguirlo del espacio muerto anatómico. En la persona con pulmones sanos, los espacios muertos anatómicos y fisiológicos son casi iguales porque en el pulmón normal todos los alvéolos son funcionales, pero en una persona que tiene alvéolos parcialmente funcionales y no funcionales, en algunas partes de los pulmones el espacio muerto fisiológico puede ser hasta 10 veces mayor que el volumen del espacio muerto anatómico o 1 a 2 litros. Estos problemas se analizan con más detalle en el capítulo 40 en relación con el intercambio gaseoso pulmonar y en el capítulo 43 en relación con algunas enfermedades pulmonares.